Muy buenos días. Como todos los días, acabamos de terminar la reunión del Comité de Emergencia COVID-19 que dirige el Presidente de la República para pasar a la información del reporte diario de nuestro país y del mundo. Tal como es habitual, hemos informado lo que está pasando a nivel mundial. La situación sigue siendo preocupante, hemos visto un aumento importante. A la situación lleva más de 3,5 millones de personas confirmadas con COVID-19, se confirman más de 247.000 fallecidos y sí se han recuperado 1.127.000 personas al día de hoy en el mundo con respecto al COVID-19. A nivel de los distintos países, a nivel mundial, ¿cuál es la situación? Estados Unidos sigue teniendo el mayor número de casos confirmados, con más de 1.100.000 personas confirmadas. Después le siguen los países como España, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Turquía, y después sigue Brasil con 101.000 personas confirmadas. En Latinoamérica, con respecto a la situación actual de los últimos días, vemos Brasil, que está liderando con más de 100.000 casos, 101.826 casos a la fecha, con 7.051 personas fallecidas. Después le sigue México, que lleva 23.000 casos con 2.154 fallecidos. Y en tercer lugar Ecuador, con 29.538, 1.564 fallecidos hasta este momento. ¿Cuál es la situación en nuestro país al día de ayer, las últimas 24 horas? Como hemos anunciado, estamos registrando el número de casos nuevos, que están incluyendo los casos confirmados con síntomas, que es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, pero además estamos yendo a buscar a aquellas personas que han estado en contacto con un caso confirmado y son los que hemos ido reportando como casos asintomáticos. ¿Cuál es la situación de nuestro país al día de ayer? Se registraron 980 casos nuevos, de los cuales 876 presentaron síntomas, así fueron registrados, y 104 casos asintomáticos. Con respecto a ello, se eleva al día de hoy a 20.643 personas confirmadas. Con respecto a las regiones, hemos visto que la región metropolitana sigue teniendo el mayor número de casos activos, liderando principalmente, pero también hemos visto en algunas regiones que el aumento de test para buscar aquellos casos asintomáticos ha sido relevante. Quiero ejemplificar lo que hemos informado con respecto, por ejemplo, a la región de Tarapacá. En la región de Tarapacá se me informó hoy día en la madrugada que en el día de ayer, en un lugar donde se encontraban inmigrantes, se encontró un caso confirmado, se hizo un testeo masivo buscando 30 test, de los cuales 22 salieron positivos. Es decir, de un caso confirmado, al ir a buscar a esos contactos estrechos, 22 fueron positivos, siendo casos asintomáticos. Esas personas, por supuesto, se están aislando y se están tomando todas las medidas que sean necesarias para disminuir el contagio y los brotes. Y es lo que hemos visto en todas las regiones. En los próximos días probablemente vamos a ver un aumento significativo de los casos sin síntomas debido a la búsqueda activa que se está haciendo para ir a encontrar a esas personas que pueden estar con COVID-19 y no tienen sintomatología. ¿Cuál es la situación con respecto a las personas que se han ido recuperando? Al día de hoy, a la fecha, un 50% de los casos confirmados se han recuperado. Esto quiere decir que han pasado los 14 días desde que fueron confirmadas como COVID-19 y existen en nuestro país 9.958 casos activos, es decir, un 48% de los casos confirmados hoy día son activos, que son las personas que tenemos que aislar en forma muy rigurosa para disminuir la propagación del brote. Finalmente, quiero lamentar el fallecimiento de 10 personas en el día de ayer que se atribuyeron fueron relacionadas con coronavirus en las últimas 24 horas, 8 personas de la región metropolitana, una persona de la región de Ñuble y una persona de la región del Biobío.
Antes de pasar a la continuación de la cuenta, quiero tocar dos temas que son muy importantes. Primero que nada, estamos empezando en un periodo de más frío, de invierno, por lo tanto uno de los temas relevantes que nosotros seguimos de una manera muy rigurosa no solamente es el coronavirus, sino que también los otros virus. Y como podemos ver en las imágenes que vamos a ver, la primera imagen va a mostrar cuál es la notificación tipo influenza. Ustedes ven ahí la imagen de la línea número roja que muestra la tasa de enfermedades tipo influenza que hay en nuestro país este año, después el promedio de la curva epidémica y también el umbral estacional. Y como vemos, este año, afortunadamente, en las otras enfermedades de tipo influenza, estamos hablando de otro tipo de virus e influenza, la curva epidémica está bajo lo que ha sido el promedio de la curva epidémica de los años anteriores y también está bajo en forma importante del umbral de alerta. Nosotros seguimos de una manera muy, muy rigurosa los virus circulantes que son más frecuentes durante el invierno y afortunadamente este año vemos una disminución de la circulación viral de los otros virus hasta este momento. Como vamos a ver en la segunda lámina, con respecto a las consultas que se realizan en los servicios de urgencia, con respecto a las enfermedades graves que requieren hospitalización, hacemos un seguimiento acerca de las neumonias en los servicios de urgencia y también en relación a los años anteriores y la curva epidémica, vemos una franca disminución, un nivel bastante menor que los años anteriores con respecto a las neumonias, que son enfermedades más graves que requieren hospitalización en la curva epidémica. Quiero decir que dentro de estas neumonias estamos hablando de todos los virus, incluidos el coronavirus. Hacemos un seguimiento muy estricto, es importante dar esta información, agregar esta información, debido a que también hacemos un seguimiento en los distintos centros centinelas de nuestro país. Y con respecto a la campaña de vacunación, a la fecha, llevamos un poco más de un mes y medio de la campaña de vacunación, hemos vacunado un 88% de la población objetivo que requiere vacunación, esos son cerca de 7 millones de personas. Hemos alcanzado un 83% de los adultos mayores, que fue nuestro principal foco en una primera etapa, debido a que son ellos los que pueden estar cursando con coronavirus e influenza. Vemos que las notificaciones de influenza hasta el momento son bastante bajo el promedio y tenemos una buena cobertura de vacunación para los adultos mayores. También para los enfermos crónicos hemos alcanzado un 100% de vacunación de todos aquellos enfermos crónicos que requieren vacunarse. Seguiremos vacunando durante este periodo, vamos a hacer una coordinación importante con las municipalidades, con el Ministerio de Educación, para ir a vacunar a aquellos niños que en etapa escolar requieren su vacunación. Quiero decir que este año hemos extendido la campaña de vacunación hasta los 10 años, sin embargo, hemos llegado a alcanzar en los niños un 68%. Nos falta todavía y es importante esta coordinación para alcanzar una buena cobertura de vacunación en los niños hasta los 10 años. Para continuar con la cuenta, voy a dejar al subsecretario de Redes Asistenciales. Muy buenos días. En relación a la cantidad de pacientes que están hospitalizados en unidades de cuidado intensivo, al día de ayer tenemos 464 pacientes, de los cuales 354 están hoy en ventilación mecánica. Esta cifra, como ustedes la pueden revisar en los días anteriores, hemos mantenido del orden entre 400, 420, 440 pacientes y tiene correcta relación con la cantidad de contagios que se producen una semana antes. Por lo tanto, existe bastante correlación en cuanto a este aumento que hemos tenido los últimos días. Hay 71 personas que se encuentran en estado crítico. En cuanto a nuestra capacidad de ofrecer ventiladores mecánicos en cualquier hospital de nuestro país, al día de hoy contamos con 651 ventiladores mecánicos que, insisto, se pueden trasladar de Santiago
a Arica, de Temuco a Santiago, es decir, nosotros tenemos la capacidad para poder trasladarlos a cualquier punto del país de acuerdo a las necesidades epidemiológicas, tal como lo hemos visto en semanas anteriores, donde se trasladaron a Osorno, a Temuco, a Ñuble y a Punta Arenas. En cuanto a nuestra capacidad de testeo por PCR, nosotros las últimas 24 horas hemos podido realizar 7.913 exámenes de PCR, totalizando ya más de 200.000, exactamente son 214.131, con una tasa de positividad de un 9%. Hay que destacar que esta cantidad de test realizados nos sitúa en los primeros lugares de los países de nuestra región y también en cuanto a los países de la OECD, que son países bastante más desarrollados que el nuestro. Pero quiero insistir en algo que mencioné ayer. Nosotros estamos trabajando como Ministerio de Salud, los trabajadores de los hospitales, los trabajadores de los consultorios, están preparados para poder atenderlos de forma correcta. Pero nosotros necesitamos del comportamiento de la ciudadanía. Esta batalla de Santiago nosotros necesitamos ir ganándola día a día. Y ya tuvimos 2 días de pérdida en donde santiaguinos salieron de Santiago, en donde personas de Maipú realizaron una fiesta y hoy tenemos bastantes personas en la Vega Central. Nosotros necesitamos que entender de la situación que está sucediendo en nuestro país y específicamente en estos días en la región metropolitana. Necesitamos un compromiso ciudadano, necesitamos responsabilidad ciudadana, necesitamos que piensen en las abuelas, en las mamás, en nuestros padres, que piensen en ellos. Son ellos los que van a caer hospitalizados. No podemos seguir actuando de esta forma. Tenemos que tener un grado mayor de responsabilidad y eso a partir de ahora. No podemos esperar más. Voy a ceder la palabra a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell, para dar cuenta de las nuevas medidas que hemos tenido que tomar a propósito de este aumento anunciados ayer en distintas comunas de la región metropolitana y de la región de Antofagasta. Muy buenos días. Tal como ya lo ha señalado latamente el ministro de Salud ayer, hoy día lo ha hecho también el subsecretario de Redes Asistenciales, quisiera señalar que todas las medidas que sean necesarias para resguardar la salud de las personas van a ser tomadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y en ese sentido, recordar que se han establecido nuevas cuarentenas el día de ayer para ser válidas a partir del día martes a las 10 de la noche. Esas son la región metropolitana, la comuna de Cerrillos, la comuna de Quilicura, en particular desde la línea del tren al poniente, la comuna de Recoleta y la comuna de Santiago, que pasa a estar en cuarentena de manera completa. Asimismo, se ha establecido dentro de las comunas en cuarentena la comuna de Antofagasta en su zona urbana y la comuna de Mejillones. También quisiera señalar respecto a las dudas que se han planteado en el caso de La Vega. Se va a establecer dentro del instructivo que los centros de abastecimiento mayoristas de las distintas regiones puedan funcionar siempre estableciendo restricciones de carácter de salud importantísimas. Dentro de eso, ya se ha avanzado con los representantes de La Vega, también con el municipio, para que el trabajo sea día por medio, puesto por medio, estableciendo muchísimas medidas de salud dentro de La Vega, como también la cantidad de personas que pueden acceder a ella. Y quisiera también señalar que hoy día, dado que la región metropolitana está en un número muy importante en cuarentena, se deja excluidos los cementerios. Sin perjuicio de eso, se van a adoptar medidas especiales para el Día de la Madre, porque queremos evitar las aglomeraciones y recordarles nuevamente a todas las personas que necesitamos todos comprender los efectos de esta pandemia mundial que ha matado a más de 250.000 personas en el mundo. Y es por eso que volvemos a recalcar que este gobierno va a tomar
todas, absolutamente todas las decisiones y restricciones que sean necesarias para salvaguardar la vida de las personas. ¿Preguntas? Buenos días. Pregunta para la subsecretaria Paula Daza. Preguntarle, subsecretaria, para comenzar, con respecto a esta nueva normalidad, Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, ya dijo que esto fue un paso en falso. ¿Usted cree a esta altura, ya con los datos que conocimos hoy día, cada vez más aumenta la cifra? ¿Es correcto opinar lo contrario? Buenos días. Con respecto a su pregunta, quiero enfatizar que nuestro gobierno, nuestro país, está enfocado fuertemente en dos cosas que son fundamentales. Lo primero y lo más importante es contener la propagación del virus. Y es así como hemos ido tomando todas las medidas que sean necesarias para contener la propagación del virus con las cuarentenas. Hemos anunciado cuarentenas en los últimos días, hemos anunciado cuarentenas la semana pasada, cordones sanitarios, prohibición de funcionamiento de muchas empresas. Sin embargo, nos parece fundamental también hacernos cargo de otras enfermedades como hoy día vamos viendo que tiene un impacto, y es por eso que estamos mirando no solamente el COVID-19, sino que también todas aquellas enfermedades que por las medidas que estamos tomando tienen un impacto en las personas. Estamos hablando de enfermedades crónicas, estamos hablando de enfermedades mentales, estamos hablando de exámenes rigurosos que las personas tienen que hacerse y no lo están haciendo. Y es por eso que nuestras medidas que estamos implementando de resguardar la propagación del virus, también estamos mirando de una manera estratégica y de una manera dinámica cómo podemos implementar algunas medidas para que las personas puedan tener una contención también de esas otras enfermedades en aquellas zonas donde efectivamente hemos visto que hay una mejor contención del virus. Y así lo hemos visto comunas, y lo ha dicho el ministro de Salud, hemos visto como comunas como la comuna de Osorno, que estuvo en cuarentena durante 15 días, esa comuna respondió de una manera muy bien, muy oportuna, resguardando y respetando las cuarentenas, y hoy día la comuna de Osorno tiene la posibilidad de estar sin cuarentena. Sin embargo, quiero decir que cada una de estas comunas que estamos mirando y que estamos resguardando rigurosamente, poniendo en cuarentena también aquellas comunas que vemos que su comportamiento del punto de vista de incidencia, de número y de cómo va avanzando el coronavirus, podemos darle algunos espacios para poder contener esas otras enfermedades también. Pero en ese sentido, entonces, ¿por qué se llamó a la nueva normalidad si ahora se están haciendo medidas completamente contrarias, como por ejemplo aumentar las cuarentenas? Nosotros siempre hemos dicho, y dentro del plan de COVID-19, es un plan COVID-19 que lo hemos llamado estratégico y dinámico. ¿Qué significa estratégico y dinámico? Es que miramos de una manera estratégica cómo avanza el coronavirus en las distintas comunas, en las distintas regiones, y también de la misma manera vamos viendo, implementando de esa manera la rigurosidad y la contención. Siempre hemos dicho que efectivamente en la medida que ponemos algunas comunas en cuarentena, otras comunas probablemente pueden ir saliendo de cuarentena y saliendo de medidas rigurosas si así vamos viendo que va avanzando el coronavirus. Y es por eso que hemos hablado de unas medidas estratégicas y dinámicas, porque en la misma medida que implementamos medidas rigurosas y esperamos una muy buena respuesta a la población, también podemos ir disminuyendo algunas de estas medidas estrictas en otras regiones, como hemos visto que el coronavirus no ha tenido una propagación importante. Subsecretaria, buenos días. Mañana se implementan nuevas cuarentenas en la región metropolitana, ya se daba cuenta por parte de la subsecretaria Martorell. Quería conocer cuál va a ser el plan que se va a llevar adelante para controlar finalmente que esto se cumpla, porque hemos visto actitudes irresponsables de algunas personas con fiestas, con otro tipo de acciones que obviamente van en contra de las medidas sanitarias. Lo segundo, a partir de mañana también se podrían sumar más comunas de la región metropolitana. ¿Cómo se va a fiscalizar para que esto también se cumpla? Y por último, en medio de esta dicotomía entre el resguardo y también poder quizás volver a la nueva normalidad, la alcaldesa de Providencia no descartó la idea de abrir locales comerciales para volver, obviamente, a comenzar quizás con el sistema económico que se reactive rápidamente. ¿Cómo ven esas declaraciones? ¿Comparten esos dichos de la alcaldesa de Providencia?
Bueno, con respecto a su pregunta, efectivamente las cuarentenas son la medida más estricta, más rigurosa de pérdida de la libertad de las personas, son las personas que se tienen que quedar en sus casas y esperamos tener una buena respuesta. Aquí hemos visto en algunas comunas, principalmente aquí en la región metropolitana, una pérdida, ¿cierto?, del respeto a las cuarentenas y efectivamente a los que más afectan son a las personas mayores, a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, que están en sus casos respetando la cuarentena para disminuir la propagación del virus. Las autoridades sanitarias, que son los Ceremi de Salud de todas las regiones del país, a partir de hoy día van a tener una fiscalización mucho más rigurosa y van a aplicar el máximo de la ley. Quiero decir que esto va hasta 1000 UTM, si así lo requiere, aplicar el máximo de la ley para que las personas respeten las cuarentenas y todas las medidas que sean necesarias para así ser, hasta penas de cárcel. Sabemos que no es lo ideal que las personas tengan que aplicarse sanciones, pero así hay que hacerlo para que las personas respeten la cuarentena, las vamos a aplicar. La fiscalización va a ser mucho más estricta con las personas, va a ser muy estricta también con aquellos locales comerciales que no pudiendo tener autorización para funcionar, están funcionando en aquellas localidades donde hay cuarentena. La Seremi de Salud de la región metropolitana ayer clausuró un par de centros comerciales que estaban abiertos en su momento. Por lo tanto, quiero decir que va a haber una fiscalización muy rigurosa por parte de la autoridad sanitaria para que se apliquen las cuarentenas, porque es la manera que sabemos que podemos contener la propagación del virus. Sin embargo, yo creo que es muy importante el llamado a la responsabilidad individual. Aquí tenemos todos juntos que batallar contra el coronavirus. Aquí la autoridad está poniendo el máximo de la ley. Sin embargo, la actuación de cada una de las personas, distanciamiento social, lavado de manos y tomar las medidas que sean necesarias, el uso de mascarilla para combatir el coronavirus. El coronavirus vamos a poder combatirlo si todos los chilenos tomamos las medidas que sabemos que tenemos que tomar para terminar en lo antes posible con esta tremenda pandemia. Subsecretaria, buenos días. Quedó pendiente la pregunta sobre los dichos de la alcaldesa Matei, si pudiese precisar cuál es la postura del gobierno en torno a eso y también consultarle qué tanto cambia el panorama en torno al combate justamente del coronavirus, este aumento de casos positivos. ¿Varía la estrategia que se ha llevado hasta ahora no solo en el manejo sanitario, sino que comunicacional? ¿Se va a dejar de hablar, por ejemplo, de esta especie de meseta? Y también, en segundo término, ¿dónde se están concentrando los nuevos testeos y a quiénes se están haciendo? Esto se lo pregunto específicamente por el aumento que ha registrado la tasa de positividad. A ver, con respecto a las decisiones que toma cada una de las municipalidades tiene que evaluar dentro de su justa rigurosidad la importancia que tiene efectivamente la contención del virus. Supimos que Providencia estuvo en cuarentena durante varias semanas, tuvo una muy buena respuesta a esta cuarentena, las personas respondieron. Todas las otras medidas que van tomando y decidiendo cada una de las municipalidades tienen que ser resguardadas dentro de la prevención y disminuyendo la propagación del coronavirus. Y ahí también es importante la respuesta que tenga la ciudadanía frente a las decisiones que van tomando las municipalidades. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Era el número de testeo? Sí, específicamente la pregunta es ¿dónde se están haciendo, concentrando los testeos y a quiénes se están haciendo? Bueno, hoy día hemos dicho que además de los testeos que hacemos a los casos sospechosos que están enfermos con sintomatología, como lo hemos venido haciendo, se ha aumentado el número de testeos en aquellas personas que son casos asintomáticos. ¿Y quiénes son los casos asintomáticos principalmente que se han ido testeando? Son aquellas personas que han tenido un contacto estrecho con un caso asintomático, estamos hablando de hogares de adultos mayores, hemos hecho en la cárcel y hemos hecho donde hemos visto brotes también comunitarios, donde han habido 1 o 2 casos y en esas personas se ha hecho un testeo. Yo acabo de ejemplificar uno de los testeos que hemos hecho en las últimas 24 horas, donde en la región de Tarapacá se encontró un caso confirmado, se hicieron un testeo de 30 personas y 22 salieron positivos. Probablemente eso nos va a pasar y vamos a ir focalizando principalmente donde damos brotes y donde además tiene un impacto sanitario importante el testeo.
Subsecretaria, han habido algunas críticas de alcaldes, especialmente en lo que se refiere a Recoleta, el alcalde Daniel Jaue, en contra del gobierno, en contra de las autoridades sanitarias. Han dicho de que esta medida llega tarde, 400 casos tardes, 2 semanas también tarde, y culpa al gobierno del aumento de los casos en Recoleta. ¿Cuál es la respuesta a esta crítica del alcalde? Y en otro tema, mucho se ha anunciado de este carnet COVID, se anunció ya a comienzos del mes de abril, sin embargo todavía no hay una fecha concreta de la entrega de este carnet. ¿Por qué se ha pospuesto tantas veces y finalmente cuál va a ser la fecha de entrega de este carnet de alta? Con respecto en general a los comentarios de los distintos alcaldes, con respecto a las distintas medidas que hemos implementado, entendemos con profundidad la situación que está viviendo cada uno de ellos. Quiero decir que cuando ponemos una comuna en cuarentena, que sabemos que es la medida más dura, que tiene implicancias muy, muy fuertes para toda la población de esa comuna, la miramos con detalle en varias variables que nosotros lo hemos contado, en la variable del punto de vista de incidencia, qué tan concentrados están los casos, cuán posible es aislarlos dentro de la comuna y también una vigilancia extrema de los contactos estrechos. Es importante entender que estas medidas se toman en el momento oportuno para disminuir la propagación en esos lugares de los virus. Aquí es fundamental que se cumpla la cuarentena en todas las comunas. En la medida que las comunas cumplan la cuarentena de una manera eficiente, rigurosa, quedándose las personas en sus casas, vamos a poder tener esas mismas comunas probablemente en mucho menos tiempo en cuarentena que lo que sea necesario, o como lo hemos visto en algunas comunas que hemos tenido que implementar más de 30, 40 días porque hemos visto que las personas no están respetando la cuarentena y por eso es tan importante la rigurosidad de la fiscalización. Con respecto al carnet COVID, estamos en los análisis del punto de vista tecnológico y probablemente en los próximos días vamos a comenzar la entrega del carnet COVID. Entonces, subsecretario, ¿usted descarta que la medida para Recoleta haya llegado tarde, tal como lo dice el alcalde? Bueno, efectivamente, nosotros todas las medidas, cuando vamos tomando las medidas en cada una de las comunas, hacemos un análisis riguroso del número de casos, qué tan concentrado, qué tan eficiente han sido las otras medidas que se han implementado, porque quiero decir que aquí la cuarentena es la medida más estricta que es para contener el coronavirus. Aquí hay una serie de medidas que tienen que resguardarse, que son efectivamente el toque de queda, que tiene que resguardarse que las personas no anden en conglomeración, que los lugares donde hay algún lugar donde las personas pueden ir a comprar mantengan la distancia efectiva y eso es fundamental. Hay comunas que no han requerido cuarentena porque las medidas que se han ido tomando por el gobierno han sido implementadas de una manera adecuada y por lo tanto las comunas no han necesitado colocarse en cuarentena. Esperamos que Recoleta responda, las personas de Recoleta, la población, la ciudadanía de Recoleta responda a esta medida que es tan estricta porque en la medida que respondemos de una manera oportuna vamos a poder tener a la comuna menos tiempo en cuarentena. Buenos días. ¿Qué tipo de ventiladores donó la CPC? ¿Son invasivos, no invasivos? ¿Van a ser utilizados en pacientes COVID? Y lo segundo es sobre los cementerios. No quedó claro, ¿abren en los cementerios este fin de semana? ¿Con qué medidas de restricción? ¿Con qué medidas de seguridad? ¿Abrirán también los cementerios que están en la comuna de Recoleta? Voy a dejar con ustedes al subsecretario de Redes Asistenciales para que dé respuesta a la pregunta. En relación a los ventiladores, nosotros hemos recibido donaciones de parte de la CPC de ventiladores invasivos, ¿ya? Esto, quiero recordar, ha permitido, además de las compras que hemos realizado como Ministerio de Salud, que nosotros tengamos hoy 650 ventiladores disponibles. Y esto es una ventaja que tenemos hoy día. Podemos atender a más personas, pero obviamente nosotros no podemos desperdiciar esa ventaja. Y es por eso que hacemos un llamado de responsabilidad ciudadana. Nosotros necesitamos mantener estos ventiladores para situaciones que no se puedan evitar. Por lo tanto, cuando uno ve que las personas salen de Santiago por el fin de semana largo
Cuando uno ve que hay jóvenes que realizan una fiesta y cuando uno ve que hay aglomeraciones excesivas en un local de Santiago como es La Vega, uno dice, ¿por qué esas situaciones no las evitamos? ¿Acaso estamos desperdiciando esta ventaja que tenemos de tener un mayor número de ventiladores? Esta batalla va a ser larga, y sobre todo esta batalla de Santiago, en donde vive muchísimos millones de personas. Por lo tanto, cuidémoslo, cuidemos esta ventaja y obviamente actuemos con responsabilidad ciudadana. Las cuarentenas son medidas extremas, como lo acaba de mencionar la subsecretaria Daza. Hay mucha gente que necesita ir a trabajar en el día a día para poder alimentar a su familia, a sus hijos. Y es por eso que las decisiones se toman estrictamente desde el punto de vista sanitario para poder evitar un mayor número de contagios. Pero estas situaciones, como las que acabo de mencionar, que son evitables, nosotros no las podemos seguir permitiendo. Y es por eso que vamos a actuar con todo el peso que tiene el Código Sanitario, y así lo va a realizar cada una de las Ceremis del país. Muchas gracias. Y la subsecretaria Martorell, por el tema de los cementerios, si van a abrir este fin de semana o no, y qué restricciones se van a aplicar, qué medidas de seguridad. Dejo a la subsecretaria para responder la pregunta de los cementerios. Lo primero es señalar que los cementerios quedan fuera de las cuarentenas sin perjuicio de todas las medidas de salud que van a adoptar para resguardar la salud de las personas que ingresan al cementerio. En el caso del fin de semana se va a trabajar en conjunto con ellos, en particular por el Día de la Madre, para adoptar decisiones que permitan, insisto, resguardar la salud y la vida de las personas. Muchas gracias.